Buenas tardes, doctora. Sí, doctora, se escucha. Ya, les iba a comentar primero, antes de que comencemos con la unidad número 2, que vamos, como les dije, modalidad mixta, entonces dos clases virtuales, una presencial. La semana que viene tenemos feriado, entonces el viernes 10, que sería el siguiente viernes que nos toca clase, el 10 de abril vamos a pasar presencial. Ya les estoy avisando para que lo tomen en cuenta. Entonces voy a compartir la pantalla para mostrarles lo que les he dejado. Entonces aquí en la unidad 2 tienen las diapositivas que vamos a ver hoy, ¿sí? Y vamos a abrir aquí. ¿Me pueden indicar si están viendo? Sí, doctora, se ve. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a repasar un poquito lo que ustedes han visto en fisiología, tal vez, y vamos a ver introducción y funciones generales del tubo digestivo, cómo está estructurado, vamos a ver la cavidad bucal y esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Vamos a ver la importancia de la microbiota intestinal para nuestro sistema inmune. Y por último, vamos a ver lo que corresponde a anexos del tubo digestivo, que es páncreas e hígado, ¿sí? Entonces, comenzando, como ustedes deben recordar, el tubo digestivo está compuesto por la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. También tenemos órganos accesorios, como les he comentado, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Aproximadamente tiene 9 metros de longitud y ocupa entre 200 y 400 metros cuadrados la superficie de absorción, gracias a todas las microvellosidades que están presentes en este tubo digestivo. Más del 70% de las células del sistema inmune residen en este tejido linfoide asociado a las mucosas, o el GALT, que también deben haber visto ustedes en fisiología, que es el tejido linfoide asociado al tubo gástrico. También podemos decir del tubo digestivo que está formado por una serie de órganos huecos que están unidos en un tubo largo, como ustedes pueden ver en la imagen o ustedes se recuerdan. En algunos lados se ve retorcido y comienza en la boca, termina en el ano, ¿no? A través de este tubo digestivo van a ingresar alimentos y líquidos, los cuales los vamos a deglutir, los vamos a digerir, los vamos a absorber y los vamos a eliminar como heces en este tracto digestivo, ¿verdad? A través del ano. ¿Qué funciones tiene en general el tubo digestivo? En la figura de la izquierda ustedes pueden ver aquí un resumen. La boca, morder, masticar, tragar. La faringe y el esófago es transporte. El estómago es la interrupción mecánica, absorción de agua y de alcohol. En el intestino delgado ocurre la digestión. Y vamos a tener aquí una absorción química y mecánica. En el intestino grueso vamos a tener una reabsorción de electrolitos y vitaminas del complejo B, la vitamina K. Y en el recto y ano ocurre la defecación.
Dentro de las funciones en general del tubo digestivo, sin entrar a cada una de las partes, tenemos la protección y defensa ante elementos nocivos. Sabemos que el tubo digestivo es una barrera química y física. Barrera química porque tenemos moco, tenemos inmunoglobulina A secretora, tenemos ácido gástrico. También tenemos microorganismos comensales o flora normal que llamamos. Y esta flora normal o estas bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal previenen que entren patógenos, ¿no? La segunda función es la descomposición química de alimentos, o generalmente los alimentos que consumimos los descompone químicamente a nutrientes, dando una degradación química por acción de las enzimas, la bilis y el pH, pero también podemos decir que hay una descomposición mecánica porque en la boca se produce la masticación, la trituración, ¿no? En este caso. La tercera función es la absorción al interior de las células. Y la cuarta función es la regulación neuroendocrina, que puede ser hormonal o nerviosa. Y una sexta función podríamos nombrar la inmunomodulación. ¿A qué denominamos inmunomodulación en este caso? A desarrollo de tolerancia oral y respuesta defensiva frente a patógenos. Recuerden ustedes siempre que nuestro sistema inmune tiene memoria, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para los posteriores contactos que uno tiene con distintos agentes patógenos, en que ya tiene memoria y por lo tanto la reacción que ocurre en nuestro cuerpo es potenciada o es mejor, decimos normalmente, ¿sí? En este caso. En cuanto a la estructura, la boca, el movimiento que hace es masticar. Vamos a tener aquí la saliva. Es importante que ustedes recuerden que en la saliva tenemos una sustancia antibacteriana, que es la lisozima, y la inmunoglobulina A secretora, que también tiene actividad antimicrobiana, y una enzima que es la amilasa. Principalmente aquí se van a descomponer los almidones. En el esófago lo que tenemos como movimiento es el peristaltismo, ¿sí? No tenemos ningún jugo digestivo, pero sí tenemos moco que cubre toda la estructura del esófago y obra como lubricante, ¿sí? En el esófago no se descomponen químicamente ninguna sustancia o alimento que ingerimos, solamente el esófago sirve de tránsito. Siguiendo en este tubo digestivo tenemos el estómago. El estómago tiene un músculo superior que se va a relajar permitiendo la entrada del alimento y un músculo inferior que va a mezclar los alimentos con el jugo digestivo. Aquí en el estómago, como ustedes ven, tenemos muchos jugos digestivos añadidos, como el ácido clorhídrico, las enzimas digestivas, el jugo gástrico, la pepsina y el factor intrínseco. Principalmente en el estómago se descomponen las proteínas. En el intestino delgado, nuestro movimiento es el peristaltismo. Tiene como sustancias el jugo digestivo intestinal, la bilis, tenemos el jugo pancreático,
tenemos el bicarbonato también aquí. Principalmente va a descomponer hidratos de carbono, por eso se los he colocado en negrita, pero también puede descomponer lípidos y proteínas. Hidratos de carbono es lo mismo que decir lípidos, glúcidos, ¿sí? Siguiendo tenemos el páncreas, que no va a tener ningún movimiento, tenemos el jugo pancreático aquí, va a descomponer químicamente hidratos de carbono, lípidos y proteínas. El hígado, que va a segregar la bilis y va a descomponer principalmente lípidos. Y el intestino grueso, que va a tener el movimiento peristáltico, también va a tener el moco, que obra como protector o lubricante. Y es importante indicar aquí que tenemos una flora bacteriana propia del lugar que van a descomponer químicamente los alimentos por fermentación. Y por eso generalmente tenemos aquí que puede ocurrir las flatulencias en las personas, ¿verdad? En este caso. Comenzando por el primer órgano que tiene este sistema digestivo, que es la boca. Como ya dijimos, la función principal es la masticación de los alimentos, que es una función mecánica. Y tenemos protección, como les indiqué, en la saliva, que está en la cavidad bucal, presenta una acción antimicrobiana debido a que en la saliva tenemos la inmunoglobulina A secretora y la lisozima. Y también hay una protección de los tejidos duros y blandos de esta cavidad bucal. Como ustedes pueden observar, en la anatomía de la cavidad oral está compuesta por los labios, el revestimiento interno de las mejillas y los labios. Tenemos la lengua. La lengua es muy importante porque produce la mezcla de los alimentos con la saliva y nos va a proporcionar el gusto, ¿sí? Hay distintas porciones que seguramente ustedes han visto en fisiología en la lengua que nos permite detectar sabores ácidos, sabores alcalinos, sabores dulces, sabores amargos. Luego tenemos el piso de la boca, el paladar duro, ¿verdad? Que es el techo. El techo. Tenemos el espacio detrás de las muelas de juicio también, ¿verdad? Que podemos ver en esta figura. Dentro de esta cavidad bucal se llevan a cabo la masticación, ¿no? Donde el proceso es la trituración de los alimentos, la salivación, ¿verdad? La producción de saliva, hasta cuando nosotros olemos algo que nos gusta, que se está cocinando o vemos, generalmente se nos produce de por sí solita la salivación y normalmente decimos se me hace agua a la boca, ¿verdad? Entonces esta salivación permite que se forme ese bolo alimenticio. Luego va a ser la degustación, es decir, vamos a sentir los sabores, y luego el tragar, que es la deglución. Hemos hablado mucho de nuestra saliva en la cavidad bucal. Esta saliva está formada por las glándulas salivales, que tenemos 3 pares principales. Tenemos las parótidas, que están debajo y al frente de los oídos, las submaxilares, que están debajo de la mandíbula,
y las sublinguales que están debajo de la lengua. La función de estas glándulas salivales, como ustedes deben recordar, es formar o secretar saliva para la lubricación de los alimentos, ¿verdad? Cuando se forma ese bolo alimentario que estamos indicando que se forma luego de la masticación. La saliva es una sustancia acuosa que tiene enzimas, principalmente tiene la amilasa salival, tiene una mucina, que es un componente mucoso, que va a servir para lubricar, va a tener sales, y tiene sustancias antibacterianas que ya les he nombrado, como la lisozima y la inmunoglobulina A secretora. Esta saliva cumple 4 funciones principales. Primero, va a asegurar que toda esta cavidad bucal se encuentre lubricada, va a producir humectación de los alimentos, va a humidificar los alimentos. Tenemos una acción enzimática, principalmente por la amilasa salival, y tenemos la acción bacteriostática que les indicaba de la inmunoglobulina A secretora y de la lisozima. Normalmente producimos 1 litro de saliva por día. Este último proceso de deglución, podemos decirlo o podemos dividirlo en 3 fases. Una fase oral, que es voluntaria, cuando yo ingiero los alimentos. Una fase faríngea, que es refleja para que pase ese bolo alimenticio. Y una fase esofágica, que es involuntaria. A ver, denme un minutito, alguien creo. No. ¿Alguna preguntita? Ya, entonces continuamos. Luego de la cavidad bucal, tenemos el esófago, que ustedes deben recordar de fisiología, que es un conducto hueco, ¿verdad? Nos va a comunicar la faringe con el estómago. Tiene 2 esfínteres, el esfínter esofágico superior, que lo llamamos EES, que este esfínter esofágico superior es una barrera, podríamos decir, para que no haya un reflujo del contenido esofágico a la vía aérea y al paso de aire al esófago en la inspiración. Luego tenemos el esfínter esofágico inferior, que es una barrera al reflujo del contenido del estómago y permite el paso del bolo alimenticio al estómago. Nuestro esófago tiene 2 funciones principales o primordiales: facilitar el transporte de alimentos hacia el estómago y prevenir el reflujo retrógrado del contenido gástrico, ¿verdad? Para que no tenga ese reflujo gastroesofágico generalmente el paciente. Y las fases de la deglución que ya les he indicado. Estas 2 funciones que tiene el esófago, el facilitar el transporte y prevenir este reflujo que decíamos retrógrado, es gracias al movimiento peristáltico que se da en el esófago, ¿verdad?
y que avance ese bolo alimenticio, que tenga un progreso y que no regrese generalmente. Aquí quería hacer una aclaración hay varias patologías que podemos presentar en el esófago, pero vamos a ver dos que son más frecuentes y que podemos nosotros hacer un paliativo con la alimentación que tiene el paciente. Una de ellas es la calasia y la otra es el reflujo gastroesofágico que les nombré recién. La calasia es un trastorno motor donde existe una contracción tónica, es decir, cuando hablamos de contracción tónica estamos hablando de contracción rígida y es del esfínter esofágico inferior. ¿Qué sucede? Este esfínter no se relaja adecuadamente al tragar, hay ausencia del peristaltismo o de la peristalsis, llamamos, y en el cuerpo del esófago, ¿sí? Normalmente se relaciona con factores genéticos, pueden ser infecciosos o autoinmunes, ¿no? Generalmente. Y lo que tiene el paciente es una obstrucción de ese esófago. Y es como si se atragantara el paciente, ¿verdad? O sea, tiene que tomar normalmente líquidos para poder deglutir el alimento que le queda como estancado en el esófago, ¿no? Entonces, los síntomas que tenemos es disfagia, que es una alteración en la deglución. Tiene ese dolor torácico opresivo, como cuando nos atragantamos. Tiene regurgitación. Puede tener tos. ¿Por qué? Porque es una medida compensatoria, como el paciente está sintiendo que le queda el alimento en el esófago, porque no puede seguir el tracto normal. Tenemos este reflejo tusígeno para eliminar eso que no puede seguir su curso. Puede haber broncoespasmo, puede haber o desarrollarse a largo plazo un carcinoma o cáncer de esófago, puede haber anemia, malnutrición y déficit de vitaminas. Todos estos síntomas yo les voy comentando y es desde el más simple, ¿verdad?, a los más severos que puede tener el paciente. El tratamiento generalmente suele ser quirúrgico, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos hacer o cómo lo podemos ayudar desde los hábitos alimentarios que tiene el paciente? La dieta debe ser con pequeñas cantidades de proteínas y de glúcidos o hidratos de carbono y mayor cantidad de lípidos, ¿sí? El lípido puede ayudar a que disminuya la presión que tiene en ese esfínter esofágico inferior, ¿verdad? Porque obran como una especie de lubricante, ¿verdad? Porque son grasas. Generalmente es recomendable que tenga una dieta líquida o semilíquida, no las muy secas, ¿verdad? Porque eso hasta una persona normal se puede atragantar con dietas secas, ¿verdad? Y generalmente frecuente cantidades pequeñas, como decimos, y a temperatura ambiente. A veces los líquidos fríos también producen esa tos, ¿verdad?, en estos pacientes. No se debería dar alimentos ácidos o irritantes porque van a imposibilitar de manera más frecuente la aparición de estos síntomas. El consumo de los alimentos debe ser de manera lenta, ¿sí?, masticando lentamente cada bocado a bocado. Cuando el paciente o la persona
consume de manera rápida los alimentos, tiene mayor probabilidad de atragantarse. Entonces, se recomienda que se masquen los alimentos por lo menos 20 veces, ¿no? Que cuente que masca 20 veces cada porción o cada bocado. Y la fibra puede ser beneficiosa en pequeñas cantidades a moderada, porque se sabe que el consumo de fibra aumenta la salivación. Y la saliva también es como un lubricante, entonces va a facilitar la deglución en estos pacientes. La otra patología esofágica es el reflujo gastroesofágico, que es el paso retrógrado involuntario del contenido del estómago al esófago. Fíjense, es muy frecuente, de una persona cada 10 lo padece. No siempre es patológico. Suele ocurrir, por ejemplo, en una persona que no tenga un reflujo gastroesofágico, que haga una gran cantidad de ingestión de alimentos y justo se acuesta, entonces puede tener ese reflujo, ¿verdad? Y dice, ay, tengo una pirosis, tengo esa acidez, ¿verdad? Por eso no siempre es patológico. También se suele observar en los primeros meses de vida, ¿no? Los bebés a veces que son comeloncitos, ¿no? Que toman su leche y tienen luego un poquito de regurgitada de la leche porque han consumido en exceso. Los síntomas que podemos observar es la regurgitación, la pirosis o acidez, la presencia de eructos, náuseas, disfagia y hemorragia digestiva. En cuanto al tratamiento, lo mismo que les dije para la acalasia, estamos viendo tratamiento alimenticio, ¿verdad? En esta asignatura. Entonces, hay alimentos que pueden exacerbar la aparición de este reflujo gastroesofágico y por lo tanto es mejor que el paciente no los consuma, como son los astringentes, los ácidos, los condimentos. Por ejemplo, ¿cuál podría decirles astringente? A veces es un vino, ¿no? Los vinos que tienen, los tintos generalmente son más astringentes que los blancos. Condimentos, el café, todas las bebidas colas o gaseosas, el té, el chocolate y el alcohol, ¿no? Entonces, tendríamos que recomendar el no consumir estos tipos de alimentos, ¿no? Aquí también para que ustedes podrían ver, ¿no es cierto? Acá tenemos nuestro esófago, el estómago, acá está el esfínter cerrado, este estómago, esto es normal, y aquí tenemos reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Entonces queda el esfínter un poquito abierto y ahí regurgita los alimentos que se están deglutiendo. El siguiente órgano es el estómago, que es una dilatación saxiforme del tubo digestivo. Se localiza en el abdomen superior y está presente entre el esófago y el duodeno, ¿no? Sí, podemos ver aquí que tenemos el fundus o fondo, el cuerpo gástrico, el antro o vestíbulo del píloro, el conducto pilórico, la curvatura mayor y la curvatura menor que está hacia la izquierda en este caso, en la imagen, ¿sí? La pared del estómago tiene 4 capas, ¿sí? Donde podemos ver la mucosa con epitelio superficial, donde tenemos células que secretan moco y bicarbonato. También hay epitelio glandular que va a secretar ácido, pepsina, moco y gastrina
y somatostatina. Luego tenemos la submucosa, la muscular y la serosa. Podemos decir también, o podemos recordar que en el estómago tenemos células parietales, que son las encargadas de secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castle, que este factor hace posible que se absorba la vitamina B12 o cobalamina. Las células principales que van a liberar pepsinógeno. El pepsinógeno es el precursor inactivo que se convierte a pepsina para que pueda actuar. Y tenemos las células mucosas que van a secretar moco y bicarbonato, ¿no? En este caso. ¿Cuáles son las funciones que podríamos recalcar del estómago? Es una barrera antimicrobiana por excelencia debido al ácido clorhídrico que tiene, ¿verdad? Tenemos un pH sumamente bajo y por lo tanto, ¿no? Es una de las principales barreras que podemos tener ante el ingreso de patógenos. Ustedes van a ver con mayor frecuencia que tengamos una diarrea en verano. ¿Por qué? Porque tomamos mucha cantidad de líquido normalmente y eso hace que diluyamos nuestro ácido clorhídrico y que no tenga el mismo pH, ¿verdad? En cambio, si en invierno tenemos el ácido clorhídrico, podríamos decir, concentrado e impide el ingreso de estos patógenos, o si ingresa el patógeno, lo elimina. En el estómago se inicia la digestión por medio del ácido clorhídrico y la pepsina. Luego se evacúa el quimo al duodeno. Va a originar en el estómago la señal de hambre y saciedad, ¿verdad? Generalmente cuando tenemos hambre sentimos en el estómago, ¿verdad? Que tenemos hambre o que estamos muy llenos, esa sensación de saciedad. También produce y libera hormonas y se va a defender de la secreción gástrica, las sales biliares y las enzimas pancreáticas, porque como les he comentado recién, es una barrera de moco y bicarbonato que va a impedir que se difunda el ácido clorhídrico, tiene resistencia del epitelio y una capacidad enorme regenerativa de sus células. Y también la presencia de flujo sanguíneo en este órgano, como en todos, y la presencia de oxígeno en la sangre que irriga este órgano, junto con la presencia de los nutrientes y bicarbonatos, va a poder eliminar el ácido y los productos tóxicos. Entonces, una de las funciones también que quería recalcarles, como dice en la figura, es que va a continuar con la digestión que se ha iniciado en la cavidad bucal. Y podríamos dividir la digestión aquí en dos tipos: la física, por las contracciones que tiene la musculatura gástrica, y aquí estas contracciones van a mezclar el bolo alimenticio con el jugo gástrico, y un tipo de digestión química por acción del jugo gástrico que va a actuar en este bolo alimenticio. Igual que hemos visto en el esófago, el estómago también presenta varias patologías, pero hemos recalcado aquí dos: la gastritis y la úlcera péptica, que son dos de las patologías que nosotros podemos intervenir a través de la alimentación o con el cuidado de la alimentación del paciente. La gastritis se la define como una inflamación que puede ser aguda o crónica de la mucosa estomacal,
aguda normalmente puede deberse a infecciones, a la presencia de irritantes o simplemente por estrés, ¿no?, que tiene el paciente. Crónica puede ser causas autoinmunes y una bacteria que es el Helicobacter pylori, que generalmente se da de manera crónica. Es muy difícil de eliminarla, a veces con el tratamiento, ¿no? Es recurrente. Y el problema que tenemos con el Helicobacter pylori es que puede desencadenar un carcinoma, ¿sí? La etiología de la gastritis suele ser múltiple y normalmente se debe a que hay un aumento de la secreción ácida, o puede ser porque hay una disminución de los mecanismos de defensa de la mucosa. Normalmente los pacientes van a tener dolor epigástrico en la boca del estómago, náuseas, vómitos, la pirosis, el ardor y en los casos más graves hasta perforación con sangrado, ¿verdad? Generalmente el tratamiento alimentario deben hacerse pocas comidas al día, pocos lácteos, comer despacio, masticando bien, lo que les decía, por lo menos masticar unas 20 veces al día, evitando todo lo que sea irritante, como condimentos, café, bebidas colas, gaseosas, jugos cítricos, ¿no? Y refrigerios entre comidas. Eso deberíamos evitar en estos pacientes. En cuanto a la úlcera péptica, puede ser gástrica o puede ser duodenal. Y se debe a la acción del ácido y la pepsina, que van a provocar una ruptura de la superficie mucosa, van a alcanzar la submucosa e inclusive pueden alcanzar la muscularis mucosa, ¿no? Ahí ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, la mucosa, la submucosa y la parte más interna, la muscularis mucosa, ¿verdad? Entonces, las úlceras pueden ser de distinto grado. Los síntomas que suelen tener los pacientes es el dolor y el ardor epigástrico. Y el tratamiento es lo mismo que hemos visto para gastritis, ¿verdad? Comer despacio, masticando cada bocado unas 20 veces y evitar todo lo que pueda ser irritante como condimentos, café, bebidas colas gaseosas, jugos cítricos y refrigerios entre comidas. ¿Sí? ¿Alguna preguntita que quieran hacerme hasta aquí? Pasemos entonces al intestino delgado. El intestino delgado, como ustedes deben recordar, es un tubo delgado. Es el responsable de la absorción de los nutrientes, por eso se los he colocado aquí. Se los voy a subrayar. ¿Sí? Va a extenderse desde el píloro hasta la válvula iliocecal y tiene 3 partes que ustedes conocen: el duodeno, el yeyuno y el ilio, ¿verdad? En ese orden. Su función principal es maximizar el área de contacto para la digestión final y la absorción, ¿no?, en el intestino delgado. Viendo la pared o viendo por qué absorbemos tanto en el intestino delgado, por qué cumple la función de absorción principalmente. La pared del intestino delgado consta de 4 capas, como ustedes pueden ver ahí: la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. La serosa es una extensión del peritoneo
que cubre yeyuno e ilion y la porción anterior del duodeno. La muscular está formada por 2 capas de fibras de músculo liso. La submucosa va a tener tejido conjuntivo laxo con fibras de colágeno y elastina. Aquí vamos a encontrar los espacios submucosos ocupados por las glándulas de Brunner. Estas glándulas de Brunner son las que tienen una secreción rica en moco y bicarbonato. Y son los que protegen, ¿verdad?, al órgano, protegen la mucosa del intestino delgado de la acción del ácido y de la pepsina. Y por último tenemos la mucosa, que va a estar en contacto directo con la luz del intestino. Es una superficie extremadamente amplia debido a la distribución de los pliegues de Kerckring, ya que ellos pueden triplicar la superficie de absorción. Estos pliegues están más desarrollados en el duodeno y en el yeyuno proximal y casi nada en el ilion. Y aquí vamos a encontrar las vellosidades intestinales, las cuales van a aumentar 10 veces la superficie de absorción. Y en su base vamos a encontrar las criptas de Lieberkühn. Estas criptas de Lieberkühn, como ustedes ven en la figura de arriba, ¿sí?, tienen microvellosidades en borde de cepillo, lo que aumenta 20 veces la absorción. De esta forma, el intestino aumenta la absorción a 600 veces, ¿no?, directamente con estos bordes de cepillo o estas criptas de Lieberkühn. Ahí podemos ver la mucosa intestinal. Esta mucosa intestinal podemos ver que se puede distinguir la muscularis mucosa, que es la capa más externa y es de músculo liso. Es epitelio intestinal. El epitelio de las vellosidades, cuya función va a ser la absorción. Luego tenemos las células de la cripta, que tienen función secretora y de multiplicación, por eso se renuevan continuamente. Tenemos las microvellosidades de los enterocitos o células entéricas, donde vamos a tener enzimas digestivas y netamente su función es absorber. Y en el epitelio de las criptas, que tenemos 4 tipos de células: las indiferenciadas, que segregan agua y cloro; las caliciformes, que van a secretar moco; las células de Paneth, que segregan enzimas digestivas y péptidos antimicrobianos; y las células endocrinas, que van a hacer la regulación fisiológica. ¿Sí? Por último, este intestino delgado, podemos ver aquí que estas células endocrinas que hablábamos recién, aquí en el epitelio de las criptas, estas células endocrinas
pueden actuar de 4 maneras. Una que llamamos es parácrina, donde se ejerce la acción de una célula a otra, ¿no? Paralelo, de una célula a otra. Autócrina, sobre la misma célula que la produce. Endocrina, donde es liberado al torrente sanguíneo, donde va a actuar al receptor específico. Y neurocrina, cuando son liberados localmente para alcanzar su órgano a través del espacio extracelular. Por lo tanto, sabemos que la función motora englobando del intestino delgado, podemos dividirlas en 2 fases, podríamos decir. La primera, donde es el periodo interdigestivo, de gran actividad peristáltica, y el periodo postprandial, posterior a cuando ingerimos una cantidad de alimento, donde vamos a presentar contracciones anulares. ¿Sí? Esto no para que lo estudien, no les voy a tomar en el examen, pero para que veamos, fíjense, son todas las enzimas y dónde actúan. Donde tienen la cruz, es decir, que actúan en mejor, bueno, actúa esa enzima en el duodeno, yeyuno, ilion o colon recto. ¿Sí? Para que las tengan de información. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Los voy a dejar ahí. Vamos a ver intestino grueso, la siguiente clase, junto con sus patologías de intestino grueso y delgado. Y vamos a ver páncreas e hígado. ¿Sí? ¿Alguna preguntita que quieran hacerme, chicos? Doctora. Sí. Buenas tardes, doctora. Yo quería saber si las clases van a ser virtuales siempre o también van a ser presenciales. Les dije a principio de clase que vamos a hacer 2 clases virtuales, una presencial. Ay, ya está bien, doctora. Muchas gracias. De nada. Aprovechando la clase presencial de la próxima clase, vamos a terminar lo que es la unidad 2 y vamos a hacer algún trabajito de integración para concluir y reforzar la unidad 1 y 2 que ya terminaría.